Desde hace 3 días circula una cifra en los círculos vaticanos. Nadie la ha desmentido y nadie en Roma ha querido oírla. Se trata de los cardenales. Se trata de algo que todo el mundo da por sentado cuando piensa en un príncipe de la Iglesia y que, al parecer, no es para nada algo que se dé por hecho. En breve les diré la cifra, porque primero necesitamos saber quién la puso por escrito. Sin eso, no es más que un dato inventado en las redes sociales. Su nombre es Francesco Capozza. Es corresponsal del diario Il Tempo en el Vaticano y, durante años, ha sido considerado uno de los corresponsales vaticanos mejor informados de Italia. No es una voz marginal. Dice que trabajó durante meses, asesorando a seminarios, universidades pontificias y congregaciones religiosas. Luego publicó los resultados en unas pocas líneas, y a partir de ahí todo empezó. Más del 65% de los actuales cardenales, escribe, no saben ni una palabra de latín, nunca lo han estudiado, nunca lo han entendido. 2 de cada 3 cardenales. Y cabe recordar de inmediato que el latín no es un idioma cualquiera para la Iglesia, es su idioma oficial, aquel en el que redacta sus leyes. Capozza no se limita a la cifra. Añade que la mayoría de estos cardenales ni siquiera hablan inglés, sino solo su idioma nacional. Este es un segundo punto, distinto del primero, y relata un detalle aún más llamativo que cualquier porcentaje. Algunos de los cardenales que concelebraban en San Pedro ni siquiera eran capaces de recitar correctamente el canon de la misa. Luego viene la parte más difícil, y es importante dejar claro desde el principio que estas son sus palabras, no las nuestras. Habla de un legado nefasto del pontificado anterior. Escribe que a la Iglesia se le han dado cardenales ignorantes, carentes de cualquier cualificación o mérito real, y que desconocen que el latín es el idioma oficial de la Iglesia. Añade que muchos carecen de conocimientos específicos, no tienen una base sólida en derecho canónico, teología ni liturgia. Estas son acusaciones muy graves y deberían dejarse en manos de quienes las formularon. Y concluye con una advertencia dirigida al pontificado actual. Esta es la Iglesia hoy, y si León XIV no limpia este desastre, el resultado será un desastre aún mayor que el de los 12 años anteriores. Pero debemos ser honestos, porque es un punto que casi nadie menciona. Capozza no ha publicado ninguna documentación que respalde ese 65%. No hay listas, ni nombres, ni método publicado y verificable. Solo está su palabra y sus meses de trabajo. Y por ahora, nada más. Hay que dejarlo claro. El teólogo alemán David Berger, quien dio a conocer la noticia, hace una observación importante. Capozza no es partidario del sensacionalismo, y sus valoraciones han demostrado ser fiables en repetidas ocasiones. Y hay un segundo elemento, este sí verificable. Desde que se publicó esa cifra, no ha habido ninguna negación oficial, ni correcciones, ni aclaraciones, ni datos alternativos. Así pues, la primera pregunta, la superficial, es sencilla. Incluso si la cifra se inflara y fuera la mitad en lugar de 2/3, ¿realmente habría alguna diferencia? Porque lo importante no es la cifra. Lo importante es que nadie dentro de la Iglesia sintió la necesidad de decir, es falso, y aquí están los datos reales. Y entonces llega la segunda pregunta, más incómoda que la primera. ¿De verdad importa el latín? ¿O es solo la nostalgia de quienes añoran una época pasada? Durante casi 2 milenios, la legislación papal, el derecho canónico
y los textos autorizados del magisterio se han promulgado en latín. No por costumbre, ni siquiera por gusto estético. Un idioma que ya no evoluciona conserva una precisión teológica que ningún idioma vivo puede igualar. Su vocabulario no se deja llevar por las modas del momento. Precisamente porque sus significados permanecen fijos, el latín logra expresar verdades inmutables con una claridad perdurable. Esta es la razón, no la estética. Juan 20:13 lo escribió con contundencia en la Constitución Apostólica Veterum Sapientia. El latín posee una dignidad, una estabilidad y una universalidad que lo hacen idóneo para manifestar la unidad de la Iglesia. Y añadió algo que hoy suena casi provocador. Pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia Católica, porque no pertenece a ninguna nación y sigue siendo igualmente accesible para todos. Tercera pregunta, y es en la que casi todo el mundo se detiene. ¿No fue el Concilio Vaticano II el que abolió el latín en la Iglesia? No. El Sacrosanctum Concilium dice exactamente lo contrario. Debe conservarse el uso del latín en los ritos latinos. Está escrito ahí mismo, en el documento conciliar sobre la liturgia. El propio concilio exigía que los seminaristas y el clero recibieran formación para comprenderlo y utilizarlo. Los padres daban por sentado que un obispo podía leer los documentos originales. En muchos seminarios, sin embargo, el latín se ha reducido con el paso de los años a una materia superficial. Un breve curso introductorio en el primer año y luego nada más durante el resto del curso. El resultado es que el candidato al sacerdocio nunca llega a leer en su idioma original un documento pontificio, un texto conciliar o una página de los padres o doctores de la Iglesia. Y aquí bajamos un escalón. Lo que se pierde no es una pieza de la cultura clásica, sino el acceso directo a las fuentes mismas de la teología católica. Santo Tomás de Aquino sabía que el más mínimo cambio en un término puede alterar la comprensión de una doctrina. Palabras como gratia, persona, substantia, natura y caritas en los idiomas modernos solo pueden ser aproximadas. Toda traducción ya contiene una interpretación. Por eso la Iglesia siempre ha escrito sus textos doctrinales definitivos, en un idioma cuyos significados no varían con el tiempo. Y ahora llegamos al punto crucial, el momento en que esta historia deja de ser una curiosidad para los latinistas y se convierte en un problema muy concreto. La primera encíclica de León XIV no se publicó primero, como siempre ha sido el caso, en un texto latino autorizado. Se publicó simultáneamente en varias lenguas modernas. Parece un detalle práctico, y para muchos lo es. Pero el debate surgió casi de inmediato a raíz de una sola palabra, que aparece en el propio título del documento: humanidad. ¿Se refiere a la especie biológica, a la familia humana, a la raza humana en su conjunto, o a la naturaleza humana común, aquello sobre lo que se asienta todo el edificio de la ley natural? Las distintas versiones lingüísticas sugieren diferentes matices, y ninguna prevalece sobre las demás. Un original en latín habría proporcionado un único punto de referencia para interpretarlas todas. En un momento en que los fundamentos de la antropología cristiana están siendo cuestionados desde muchos frentes, la precisión de los conceptos no es en absoluto un lujo académico. Determina cómo se entiende la doctrina y, en última instancia, cómo se vive en la vida concreta de los fieles. Benedicto XVI lo repitió muchas veces, y no solo a los teólogos. En su exhortación Sacramentum Caritatis,
Invitó explícitamente a sacerdotes y fieles laicos a familiarizarse con los principales textos litúrgicos en latín. Para él, esto nunca fue un fin en sí mismo. Era el signo visible de la catolicidad. Un cardenal africano, un obispo asiático, un teólogo europeo y un sacerdote latinoamericano, reunidos en un mismo terreno lingüístico que no pertenece a ninguno de ellos. Llegados a este punto, la conclusión esperada sería una sola. ¡Qué lástima! Los príncipes de la Iglesia ya no hablan el idioma de la Iglesia, pero quizás la verdadera conclusión sea diferente. El latín nunca ha sido patrimonio exclusivo de quienes gobiernan. Pertenece a todo bautizado. Y un padre que enseña a sus hijos el Padre Nuestro esta noche salvaguarda ese legado mejor que quienes lo han olvidado. Si aprecias nuestro trabajo y quieres ayudarnos a continuar, puedes apoyar el canal con una suscripción o un supergracias. Incluso un pequeño gesto significa mucho para nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.